de cada porción del uréter también. Ya vamos a avanzar un poco de uréter y directamente cuando avancemos vejiga, ya vamos a avanzar directamente esta parte, la vía urinaria cuando avancemos ahí. Pero vamos a avanzar por vía virtual, lo que es la integración abdominal, decimos 2x3 en una clase, terminamos la integración. ¿Listo? Entonces lo primero que quiero que veamos la anatomía del riñón. Como bien es un órgano retroperitoneal, ¿saben ustedes cuáles son los órganos retroperitoneales? ¿Cuáles son los órganos retroperitoneales? ¿Se acuerdan? La anatomía. Vamos a ver aquí órganos retroperitoneales. ¿Cuáles son los órganos que están por detrás, aquí en mi espalda del peritoneo? A ver, vamos. ¿Cuáles son los órganos? Los riñones. Muy importante los riñones. ¿Qué más? ¿Qué más está? Los uréteres, muy bien. Los uréteres también son retroperitoneales, eso no se olviden. ¿Qué más es retroperitoneal? Porción descendente del colon. Porción descendente del colon. Más posterior. No tanto, no tanto. No tanto. El colon circulero. El colon tampoco. Ese se puede elongar y se puede torcer, así que no. A ver, riñones, uréteres, ¿qué más? Páncreas. El páncreas está detrás de él, es del estómago. Ya los grandes vasos, vamos a poner aquí, los grandes vasos. Los grandes vasos, que son las venas, vena cava inferior, las venas renales, la aorta. ¿Y qué más? Porciones de todo. ¿Qué porciones son las que están? Son retroperitoneales, que están aquí por la espalda. Segunda, tercera, Ya la segunda, tercera cuarta. y cuarta porción del duodeno. Pregunta de examen, que no se olvide. Los órganos, ¿cuáles son los órganos retroperitoneales? Excepto el cuerpo. Ustedes tienen que poner riñones, tanto derecho como izquierdo, uréteres, páncreas, grandes vasos, segunda, tercera, cuarta porción del duodeno, y el último que nos faltó, glándulas suprarrenales. ¿Por qué le dicen glándulas suprarrenales? Son glándulas que se encuentran arriba del riñón. Son glándulas suprarrenales. Bien, chicos, entonces vamos a ver anatomía del riñón. Ya directamente vamos a ver, ya hemos visto órganos retroperitoneales que se encuentran aquí en la espalda, por detrás del peritoneo, todo ese chiverío de peritoneo por detrás se encuentran los riñones, glándulas suprarrenales, los uréteres, el páncreas, los grandes vasos como la aorta abdominal, vena cava inferior, venas renales, etcétera, etcétera. Segunda, tercera y cuarta porción del duodeno, porque la primera porción es, la primera porción del duodeno es peritonizado, intraperitoneo, muy bien. Ahora chicos, vamos hablando del riñón, anatomía del riñón. Primeramente el riñón, ¿dónde está localizado? Vamos a empezar con situación. ¿Dónde está localizado tanto el riñón derecho como el izquierdo? ¿Dónde está localizado? El hipocondrio, derecho izquierdo. ¿Dónde está localizado? Blanco, izquierdo y derecho. Ya aparte de los hipocondrios y flancos, también aquí flanco de derecho izquierdo y hipocondrio de derecho izquierdo. Ya. ¿Pero dónde específicamente están situados? Hipocondrio. ¿Dónde están situados los riñones? Superior al diafragma y superior a... A ver, ¿dónde? En el retroperitoneo, pues tienen que poner así. Retroperitoneo. ¿Dónde está localizado entonces? En el ¿En los riñones? retroperitoneo. ¿Dónde está localizado? Situado. En la región retroperitoneal, junto con el páncreas, con los uréteres, con los grandes vasos, con la glándula suprarrenal y segunda y tercera porción del duodeno. ¿Se entendió ahí? Entonces, si yo les pregunto, ¿dónde están situados los riñones? En la región retroperitoneal. Listo. Medidas. ¿Cuánto mide el riñón? 12 centímetros. Muy bien, vamos a ponerlo aquí. ¿Qué vamos a ponerlo? ¿Cuánto mide de
Longitud, a ver, el riñón, aquí está un riñón, una cara anterior del riñón. ¿Cuánto mide el riñón? 12 centímetros de longitud. Ese riñón que había ayer no venía 12, venía más. Aquí, 8. de ancho, de la a nivel transversal, ¿cuánto mide? 6 directamente. Y de grosor, 3. de grosor, 13. ¿Cómo baja, no? 12, 6, 3. Va bajando mitad. Importante saber las medidas, ¿ya? Por favor, esto anoten bien las medidas del riñón. ¿Qué más tiene el riñón, chicos? Tiene dos caras. Una cara anterior, que estamos viendo aquí simplemente, y una cara por detrás que se llama cara posterior del riñón. Cara anterior, cara posterior del riñón. Y tiene dos polos. Un polo superior y un polo inferior. ¿Cuántos polos tiene el riñón? 2. Dos, un polo superior, un polo inferior. ¿Y cuántos bordes tiene? Un borde lateral y un borde medial del riñón. Estos son sus bordes, estos bordes del riñón. Borde lateral y un borde medial. Si yo les pregunto cuál de los dos bordes se relaciona con el ilio renal. ¿Dónde está el ilio renal? ¿Qué borde sería? Medial. Borde medial. ¿Ya? Borde medial se relaciona con el ilio renal. ¿Se entiende ahí? Vamos a ver primeramente la configuración externa del riñón. Ya hemos visto que tiene ¿cuántos bordes? 2. Dos. Uno lateral y otro Medial. ¿Cuál de ellos dos estaba el pedículo o digo el ilio renal? Medial. O de medial. ¿Cuántos polos tiene el riñón? 2. ¿Cuáles son? Superior e inferior. Superior, polo Inferior. inferior del riñón. ¿Cuántas caras tiene el riñón? 2. Dos. Una cara anterior y una cara posterior. Post. En relación al riñón izquierdo, chicos, ¿cuál es la diferencia principal del riñón derecho con el riñón izquierdo? En su situación. Seguimos hablando de situación. El riñón izquierdo está más alto y el riñón derecho está más bajo por el hígado. Excelente, no se olviden, entonces eso es pregunta de examen. El riñón izquierdo es más inferior. Digo, el riñón derecho es más inferior. El derecho. Aquí el riñón derecho es más inferior y el izquierdo es más ascendente. Entonces la pregunta de examen va a ser así. ¿Cuál de los riñones es más descendente que el otro? El derecho. Más ascendente que el otro. Izquierdo. El izquierdo es más hacia arriba. ¿Por qué? Porque el derecho, ¿por qué es más hacia abajo el derecho? Por el hígado. Por el hígado, que es una glándula grande que empuja el riñón hacia abajo. Entonces no se olviden esa parte. El riñón derecho es más bajo y el riñón izquierdo es más alto. Son preguntas de examen. No se olviden, pongan preguntas de examen. El riñón izquierdo es más alto que el derecho. ¿Ya? Bien, chicos, entonces esa es la relación entre el riñón derecho y el riñón izquierdo. En su cara anterior, el riñón, ¿con quién se relaciona? En su cara anterior, a ver, antes de este, ¿qué órganos hay? Aquí en su parte, está en la parte superior, en la cara anterior, está aquí está el colon, ¿seguro? Aquí arriba, en su cara anterior, aquí ya. Está el hígado. Aquí abajo está el colon, ¿no? Sus relaciones, o sea, se relaciona con el colon, con la flexura cólica derecha. Este es el riñón derecho. Se relaciona con la flexura cólica derecha que está aquí, y aquí está el hígado. Se relaciona con ellos en su cara anterior. ¿Ya? En su polo superior, ¿con qué se relaciona? Con la glándula suprarrenal, que por aquí debería estar dibujando. Y en su polo inferior, ¿con qué se relaciona? Con las asas intestinales, muy bien. En su cara posterior directamente se relaciona con los músculos cuadrados del abdomen y eso, con el músculo, con la grasa retroperitoneal. Listo. Entonces no se olviden, eso es en cuanto a su configuración externa. ¿Cuánto pesa el riñón? Vamos por su peso. ¿Cuánto pesa el riñón? En el hombre, ¿cuánto pesa el riñón? 140. ¿Y en la mujer?
125 gramos. Cuidado que le pongan kilogramos. ¿Cuánto pesa en la mujer el riñón? 125. 120. ¿Y en el varón? 145. 140. 140 y 125 gramos. Depende. Si no pregunto. Las medidas saben. Ya saben. Ya saben las medidas. No se les puse saben. Vean, a ver. Ya hemos visto cara anterior, cara posterior. Si yo les pregunto cuál de las caras del riñón se relaciona con el músculo cuadrado del abdomen, cuadrado lumbar, Posterior. cara posterior. ¿Y cuál de los polos se relaciona con la glándula suprarrenal? Superior. Si vamos a ver primero vamos a ver las relaciones. ¿Qué me rodea el riñón? El riñón tiene una capita delgadita, ¿ya? Primero vamos a ver sus medios de fijación. ¿Cómo está? ¿Cuáles son sus medios de fijación del riñón? Vamos a poner aquí como título. Medios de fijación del riñón. Vamos a examen. ¿Cuáles son los medios de fijación que permiten que el riñón se quede en la región retroperitoneal? ¿Cuáles son esos medios de fijación? Vamos. ¿Se acuerdan la fascia que rodeaba el riñón? ¿Cómo se llamaba? La fascia Y. Es parte del peritoneo visceral. A ver, ¿cómo se llama esa fascia? Fascia de Gerota. ¿Se acuerdan? ¿O no se acuerdan? Hemos hablado un poco de eso cuando hablamos de hígado. ¿Cómo se llama la fascia que rodea el riñón? ¿Cómo se llama? Fascia de Gerota. Y son preguntas de examen. La otra es la grasa o la cápsula renal, cápsula adiposa del riñón. Cápsula adiposa del riñón. Y el otro son los vasos sanguíneos. Digo, los vasos que le permiten su sostén. Y el peritoneo parietal. Directamente. Aquí tengo una imagen, chicos, de un riñón. Esto aquí en rojo es un corte. ¿Qué corte le he hecho aquí? Un corte longitudinal. Donde esta parte aquí es la parte anterior y esta parte de aquí es la cara posterior. Cara anterior, cara posterior. Este es el riñón, lo que está de rojo. Vamos a ver aquí con él. ¿Ya? Este es el riñón. Esto de verde, chicos, de aquí que ven, que rodea el riñón, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Cápsula de ¿Qué es ahí? Por eso le puse con verde. ¿Ya? ¿Qué es eso de verde que rodea la primera al riñón? Cápsula adiposa de riñón. ¿Es un medio de fijación del riñón? ¿Sí o no? Sí, medio de fijación. Después de ahí, ¿qué viene? Recién viene la fascia. Esto de azul que está rodeando también después de la cápsula adiposa. Recién viene aquí la fascia llamada la fascia de Gerota. Vean cómo este esquema es bonito, está en su libro. Este es el riñón. Y después del riñón que lo rodea, la cápsula adiposa del riñón. Primero es esto, la cápsula adiposa del riñón. Luego viene la fascia de Gerota. ¿Cuál es la fascia de Gerota? ¿Lo de verde o lo de azul? Lo que estoy dibujando aquí. Azul. Lo de azul. Entonces, cuando ustedes corten el riñón, primero, ¿qué van a cortar? La fascia de Gerota. Luego van a cortar la cápsula adiposa del riñón. ¿Ya? Ahora un paciente que le duele el riñón, ¿cuál le va a doler? ¿La fascia de Gerota o la cápsula renal? ¿Cuál le va a doler? Ahí me duele aquí, aquí en la espalda. ¿Cuál le va a doler? ¿Le va a doler la qué? La fascia de Gerota. Por eso es importante, es pregunta de examen. ¿Dónde se ubica la fascia de Gerota? ¿En qué órgano? En el riñón. En los riñones. ¿Y dónde se ubica la cápsula de ilicio? Hígado. No se nos olvide. Esta parte anterior de la fascia de Gerota se llama fascia prerenal. Y esta parte posterior, que está en la cara posterior del riñón, se llama fascia
¿Cómo se llama? Ahorita. Retrorenal. Entonces la fascia hierota se divide en dos láminas. Lámina anterior que se llama fascia. ¿Cómo se llama? Esta laminita de la fascia hierota, que es anterior. ¿Cómo se llama? Prerenal. Fascia prerenal, que es parte de la fascia hierota. ¿Y esta parte de acá atrás? Fascia retrorenal. Retrorenal. ¿Listo? Que también es parte de la fascia hierota. Y esta línea que divide el riñón de la glándula suprarrenal, ¿cómo se llama? Fascia intersuprarrenal. Relación entre el riñón y la glándula suprarrenal. ¿Listo? Entonces no se olviden. Este es un corte longitudinal, le han cortado hacia el riñón. Corte longitudinal, donde han visto esta parte de aquí, la parte posterior del riñón y la parte anterior del riñón. Bien, chicos, entonces si yo les pregunto, ¿en qué órgano se ubica la fase de Hierota? Riñón. En los riñones, muy bien. Ahora, ¿cuáles son los medios de edificación del riñón? Rellénenlo. ¿Cuál va a poner primero? Cápsula. Fase de Hierota le pueden poner, ¿qué más? Cápsula adiposa del riñón. Porque primero lo que cortan es la fase de Hierota, lo primero que cortan. Después viene la cápsula adiposa del riñón. ¿Y después qué viene? Los vasos sanguíneos que sostienen también al riñón. Y el peritoneo parietal que también sostiene al riñón. ¿Listo? Entonces, estos son los 4 medios de edificación del riñón. ¿Se entendió? ¿O tienen preguntas? A ver, ¿quién tiene preguntas, dudas que tengan? ¿Cuáles son los 4 medios de edificación del riñón? Fase hierota, cápsula adiposa del riñón, vasos y el peritoneo parietal. Ahora, si yo les pregunto, lo primero que ustedes van a cortar, a ver, ustedes son cirujanos, están abriendo abdomen, van a cortar el riñón, lo primero que cortan es una membrana bien dura, duro, así como es, como una tela dura. Uno le quiere cortar y no se puede cortar. ¿Cuál es esa? Fascia de Hierota. Fascia de Hierota, lo que está aquí de azul. Y no lo van a poder cortar fácilmente. Es dura. ¿Ya? Entonces la fascia de Hierota es dura. Bien, chicos. ¿Se entendió hasta ahí? Ahora le vamos a hacer un corte coronal al riñón. ¿Me entienden? No un corte coronal. Le han cortado el riñón en 2 partes. Una parte anterior y una parte posterior. Le han hecho un corte coronal. Aquí está mi riñón, digamos. Yo lo estoy cortando así. Y así se ve el riñón. ¿Se entiende, no? ¿O no se entiende? ¿Se entiende cómo está cortado el riñón? No está cortado a la mitad. Está cortado al frente, está cortado. Entonces, este es el polo superior del riñón y este es el polo inferior. Este es el borde Lateral. lateral y este es el borde Medial. medial. Bien, chicos, entonces, lo primero que vamos a ver aquí es la configuración interna del riñón. Esta se llama con título configuración interna del riñón. Ya hemos visto la configuración externa y su medio de edificación. Ahora configuración interna. En la configuración interna, ¿qué es lo que vemos aquí? Esto aquí se llama la corteza. Todo esto es el parénquima renal. Todo esto es el parénquima, no se olviden. Pero esta parte de aquí, el riñón, de delgadita, miren, se llama, ¿cómo se llama? Corteza renal. Aquí la voy a poner con C. Se llama corteza renal. Esa corteza renal, chicos, produce varias hormonas, ¿ya? Para mi cuerpo. Y una de las hormonas que produce la corteza del riñón se llama eritropoyetina. ¿Cómo se llama? Eritropoyetina. Aquí la vamos a poner. Eritropoyetina. ¿Y qué hace la eritropoyetina que se produce aquí en la corteza del riñón? Produce glóbulos rojos. Entonces, ¿qué pasa si yo no tengo riñón? No se produce eritropoyetina y yo puedo entrar en un cuadro de anemia. Lo mismo que en el vaso, ¿no? Que hemos visto en el vaso. Entonces, no se olviden, la corteza renal produce
de sangre. Entonces, si un paciente tiene insuficiencia renal, va a tener anemia. Entonces, ¿cómo se llama esta parte de más rarita del riñón? ¿Cómo se llama? Corteza. Y aquí se encuentran unas columnas. ¿Cómo se llama esta de aquí? Columnas renales. ¿Ya? Columnas renales. Aquí. Y acá hay unas pirámides, chicos. ¿Cómo se llaman estas pirámides? Pirámides renales. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuántas pirámides hay en el riñón? Pregunta de examen, normalmente. Hay entre 8 a 10 pirámides. Pero aquí nosotros vemos 1, 2, 3, 4, 5, pero más adentro seguro hay más. Entonces, normalmente, ¿cuántas pirámides tiene el riñón? Entre 8 a 10 pirámides renales. Pregunta de examen. ¿Ya? Si es que les preguntan aproximadamente cuántas pirámides tiene el riñón, ¿cuántas pirámides? 8 a 10. Y en esas pirámides, chicos, se encuentra la famosa médula renal. Si yo les pregunto, contenido de las pirámides renales. Médula renal, ¿cómo es? Esta es la pirámide renal, ¿ya me entienden, no? Esta es la pirámide renal. Y dentro de la pirámide renal se encuentra la médula renal. ¿Se entiende o no se entiende? Bien. Entonces, ¿cuál es la capa más externa del riñón? Es la corteza. Luego vienen las pirámides. Dentro de las pirámides renales, ¿cuántas hay? De 8 a 10. De 8 a 10. Dentro de esas pirámides, ¿qué hay? La médula. Médula renal. ¿Ya? Y entre pirámides y pirámides se llaman columnas renales. ¿Ya? Columnas renales. ¿Ya? Pilares renales también dicen. Pilares o columnas renales. 1, 2, 3, 4, 5 hay. ¿Ya? ¿Se entendió hasta ahí? Y al final de cada pirámide, chicos, anoten bien, esto es importante. Al final de cada pirámide renal se encuentra una, voy a poner aquí con P. Ya se pegó de tu computador. Ahí está bien. Al final de cada pirámide se encuentra un conductito que se llama papila renal. ¿Ya? ¿Cómo se llama ese conductito que termina así como en forma de pirámide? Mire, termina en un conducto. ¿Cómo se llama ese conducto? Papila renal. Papila renal. No se olviden eso, chicos, es muy importante saber qué es una papila renal. ¿Ya? Por favor, esa es la anatomía pura. Hasta bien, a ver, pregúntale a ver qué es papila renal, los que están en cuarto, tercero, no van a saber qué es una papila renal. Puede ser la anatomía pura. Ese conducto de ahí, ¿de dónde salió ese conducto? Mire, ¿de dónde salió ese conducto? ¿De dónde salió ese conducto? De esa papila, ¿de dónde salió? De las pirámides. Del vértice, porque no se olviden que la pirámide renal tiene aquí una base y acá tiene un vértice. Y en ese vértice sale un conducto que se llama papila renal. Y esa papila renal drena aquí es todo lo que es el seno renal. ¿Ya? Y aquí está formado por lo siguiente. Está formado por lo siguiente. Por los cálices. Los cálices renales. ¿Ya? Estos son microscópicos. Esas papilas renales nosotros no los vemos a simple vista. Son más pequeñitas. Y esas papilas renales desembocan en el... ¿Cómo se llama eso? Cálices menores del riñón. ¿Aquí cuánto hay? 1, 2 y 3. ¿Aquí cuántos cálices menores hay? 2. 1 y 2. ¿Aquí cuánto hay? 3. 1, 2 y 3. Y estos aquí que son más gruesos, los cálices menores, drenan en lo que son en un conducto o en cálices más grandes que se llaman los cálices mayores. ¿Cuántos cálices mayores tenemos? 3. 1, 2 y 3. Y esos 3 cálices mayores drenan a la gran pelvis renal. Y la pelvis renal recién viene lo que son los uretes. Y por ahí es donde pasa la orina. ¿Se entendió o no se entendió? Vamos a poder repetir entonces. Las pirámides renales tienen una base y un
En el vértice se encuentra un conductito que se llama Papila renal. papila renal. Esa papila renal se relaciona con los, drena a los cálices renales, que también son llamados cálices Menores. menores, ¿ya? Son los cálices menores. ¿Y los cálices menores drenan a dónde? Cálices mayores. Cálices mayores. ¿Y los cálices mayores drenan a dónde? A la. A la pelvis renal. ¿Y la pelvis renal drena a dónde? En los Al uréteros. uréter derecho e izquierdo, a los uréteros. Entonces no se olviden, en el vértice de las pirámides se encuentran las papilas renales. Por ahí se está formando orina, aquí. Aquí y aquí se está formando orina, aquí en la corteza y aquí en la médula. Y esa orina que se va acumulando, que ustedes toman harta agua, pasa por la papila renal. De la papila renal pasa a los cálices menores, que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pasan por ahí la orina, pasan por las cálices mayores, 1, 2 y 3, llegan a la pelvis renal y llegan al uréter. Y así, del uréter va a la vejiga, y de la vejiga a la uretra, y sale para afuera, ¿no? Así es el recorrido de la orina. ¿Facilito? ¿Changa? ¿Se entendió o no se entendió? Bien, entonces, vean la importancia de los cálices menores y mayores para conducir la orina. ¿Ya? ¿Y dónde se formaba la orina? Anatómicamente en la médula y en la corteza. Ahora, ¿qué se encuentra en la médula y en la corteza microscópicamente? Se encuentra el nefrón. Y ahí se forma la orina. ¿Ya? Entonces no se olviden. ¿Las nefronas dónde se ubican? La corteza. En la corteza renal, que está aquí, y en la médula. ¿Y la médula dónde se ubica? En las pirámides. En las pirámides. Y eso, de esas nefronas que ustedes van a leer en histología, termina en un conducto que se llama túbulo colector cortical. Y ese túbulo colector cortical drena la pupila. Y de la pupila va ¿a dónde? A los cálices menores. De los cálices menores va ¿a dónde? A los cálices mayores. De mayores va A la pelvis renal. Y de la pelvis renal a los Uréteres. uréteres. Y así baja a la vejiga, se va por la orina, después digo por la uretra y se excreta, ¿no? La orina se va por la uretra y se excreta. Esa es la vía esas son las vías urinarias, ya van a ver más adelante. Y ahí está la importancia de lo que es y lo que tiene que tener. Miren, si se dan cuenta, esto fue separado de, aquí hay 1, 2, 3 huequitos, 3 papilas, y fueron separados de 1, 2, 3 cálices menores, ¿no? Acá hay 1, 2 cálices menores y fueron separados de aquí 1, 2. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Quédate, Ah, está aquí, ahorita vamos a hablar. ¿Ya? ¿Se entendió esta parte? Sí. Entonces yo les pregunto, ¿cómo está formado el ilio renal? Ahora sí, como dice Diego. ¿Cómo está formado el ilio renal? Por la arteria renal, vena renal y La pelvis renal. Pregunta de examen. ¿Cómo está formado el ilio renal de arriba para abajo? Le voy a decir. De arriba para abajo, ¿cómo es? Arteria renal. Arteria renal, Vena. vena renal y Pelvis si les renal. preguntan de abajo hacia arriba o de inferior a superior, Pelvis pelvis renal. renal, Vena vena renal. Y arteria. ¿Ya? Y si le dice de anterior al posterior, pelvis renal, vena y arteria. De anterior a posterior. ¿Listo? Preguntas. Preguntas. Porque así le pueden preguntar. De anterior a posterior, de superior a inferior o de inferior a superior le pueden preguntar. En orden. ¿Este cómo se llama? Entonces, el ilio renal. Toda esta parte de aquí es el ilio renal. Arteria, vena y pelvis renal. También hay ganglios linfáticos, ahí también. No tanto, pero hay. Eso no lo digo. ¿Pregunta que tengan? No hay grasa ahí en el ilio renal. Normalmente no hay mucho, poquito debe haber poco para poder repeler un poco lo que son las arterias entre las venas y entre las pelvis, un poco, no hay mucho. Preguntas que tengan aquí, dudas que tengan en el riñón, fácil, ¿no? Sencillo. Bien. Y esta parte, chicos, esta parte aquí, en la fascia retrorenal se encuentran posteriormente una grasita que se llama la grasita retroperitoneal. Esa grasita retroperitoneal se encuentra en tres nervios, que ustedes lo van a ver en la práctica,
Y por ahí entra en su examen. Los tres nervios son el nervio subcostal, el nervio iliohipogástrico y el ilioinguinal. ¿Cuáles son los tres nervios? Nervio subcostal, el nervio iliohipogástrico y el nervio ilioinguinal. ¿Ya? Por si les entra en su examen. ¿Cuáles son los tres nervios que pasan por la grasa retroperitoneal por detrás de la fascia retrorenal, en la cara posterior, en la fascia retrorenal? ¿Por qué esta es la prerenal y esta es la retrorenal? Ahí se encuentran tres nervios. Subcostal, el ilio hipogástrico y el Inguinal. ilioinguinal. Por detrás de la fascia retrorenal, en la grasa retroperitoneal. Bien, chicos, preguntas de aquí, dudas que tengan. Y acá está la pelvis, ¿no? La pelvis renal. De la pelvis renal viene, la orina está por aquí, la pelvis renal. ¿Pasa por dónde? Por los uréteres. Uretre. ¿Cuántas porciones tiene los uretres? Pregunta del examen en práctica incluso. ¿Cuántas porciones tiene? No son tres. 4. Primera porción es la del uretre derecho, tanto izquierdo, porción abdominal. ¿Ya? La porción abdominal, toda está la porción abdominal. Luego viene a nivel ilíaco, aquí está la parte de la fosa ilíaca y se llama porción ilíaca. Luego viene a nivel de la pelvis y esta se llama porción pélvica. Y luego viene a nivel de la vejiga que se llama porción intramural o también llamado intravesical. Entonces, ¿cuáles son las porciones de los uretres? Abdominal. De arriba hacia abajo. Abdominal. Ilíaca. Intravesical. ¿Por qué le dicen vesical? Porque todo lo que es vesical se refiere a Vejiga. la vejiga. Y vejiga ya eso vamos a hablar cuando terminemos irrigación abdominal. Eso nomás, esas porciones son preguntas también de examen. ¿Dudas que tengan? ¿Preguntas? ¿Ninguna? Bien, chicos, yo creo que hasta aquí terminamos. ¿Sencillo o no sencillo? Bien. Ah,